Tomen sus asientos, amados. Gracias a Dios. El grado de decepción tiene que ver con las expectativas que uno se crea, ¿no? ¿Cierto? Pensé hoy que íbamos a estar todos. Pero bueno, por eso el grado de decepción depende de la expectativa que uno se crea. Pero doy gracias a Dios porque están ustedes. Y también porque hay personas que nos están escuchando. Tal vez los hermanos que no pudieron venir hoy están conectados al Facebook. Y hay personas también que van a también escuchar esta palabra de Dios para sus vidas. Estamos hablando durante este mes de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Wow. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de que Él está en control de todas las cosas. No hay absolutamente nada que Él no sepa, que Él no vea, que Él no conozca. Porque la soberanía de Dios es así. La semana pasada, el domingo pasado, la palabra de Dios decía, hablando sobre este tema de la soberanía, decía a través de Isaac, decía al final de todo el mensaje sobre este tema de la soberanía, dijo que Dios con su pueblo tenía un trato especial, pero muchas veces ese pueblo se desviaba y se iba para cualquier lado. Cuando Él les decía, no te metas con las mujeres de otros países, iban y se metían. No te harás imágenes, iban y edificaban un becerro de oro y empezaban a adorarle. No hagas esto, iban y hacen eso. Y uno dice, detrás de todo eso, ¿estaba la soberanía de Dios? Sí, estaba la soberanía de Dios. Estaba. Y Dios les dice, miren, si ustedes se vuelven a mí, yo voy a bendecirles. O sea, cuando uno se pone a pensar en este tema, dice, ¿qué tan lejos está Dios de nuestras vidas? ¿Qué tan lejos está Dios de nuestro diario vivir? Porque algunos lo buscan allá, después en el tercer cielo, donde Él tiene su trono, su morada. Y lo buscan a través de otras cosas, aún a través de la religión. Porque creen de que Él venía a la iglesia es encontrarse con Dios. Y en realidad Dios no está tan lejos. Dios está a un centímetro de nuestra boca cuando decimos, Señor, te necesito. Porque su promesa fue, si ustedes me buscan a mí, yo les voy a bendecir. ¡Wow! Y hay tanta miseria en el mundo que uno debería decir, ¿por qué no se avivan, che? ¿Por qué no se avivan un poquito? No, estoy enfermo. Dios dice, si tú te acercas a mí, yo te voy a sanar. No, tengo problemas económicos. Si tú te acercas a mí, yo voy a ayudarte. No te voy a venir como la lotería, a entregarte los millones de dólares enseguida. Te lo voy a dar a través de un proceso, pero te voy a bendecir. No, mi marido hay que cambiarlo. Bueno, ahí no lo pidan, porque eso es otra cosa. ¿Está bien? Mi mujer hay que cambiarla. No, ahí no está Dios, ahí no. Pero Dios está cerca de nosotros. Está muy cerca. ¿Por qué? Porque su soberanía controla absolutamente todo el mundo y todo el universo. Por eso cuando tenemos el tupé de decir, no, Dios tiene que darme lo que yo le estoy pidiendo, y Dios dirá desde su trono, dirá, ay, pobrecito. Si cuando nosotros empezamos a alejarnos, yo mido 1,90 m, ¿sí? Bueno, denme un poco de chance.
Dios me mira a mí, yo parezco grande, ¿no? Acá, sí, el pastor, miren qué impresionante, trae un púlpito, fuente de vida, en la cámara, saliendo por la red. Pero me alejo un par de kilómetros, un par de metros y yo me voy achicando. Me alejo 4000 pies y ya yo no estoy más, desaparecí. Y si salgo de la tierra, ni idea dónde estoy. Pero si me voy más allá, la tierra empieza a hacerse más chiquitita. Y si me voy más allá, la tierra ya empieza a desaparecer. Y cuando nos damos cuenta, tenemos soles que son millones de veces más grandes que el sol que nosotros tenemos. Y a veces tenemos nosotros el tupé de querer pretender de que Dios haga lo que yo quiero que haga. Y Dios dice, yo estoy por sobre todas esas cosas. Y yo sé lo que hago. Y lo hago en el tiempo justo, en el momento justo, en la hora justa. Porque lo único que está esperando es, si te acercas a mí, yo te voy a bendecir. La Biblia dice, hablando Dios de eso, dice, si te acercas a mí, yo me acerco. Soberanía de Dios. Es un tema apasionante, un tema revelador, un tema que aún es controversial porque hay preguntas que se hace el ser humano respecto a la soberanía de Dios. Y a ver si ustedes comparten conmigo esto. Preguntas como, por ejemplo, si Dios sabía que Satanás se iba a revelar, ¿por qué lo creó? Preguntas que el ser humano, los seres humanos nos hacemos, ¿no? Señor, ¿dónde estaba? ¿Por qué? Si vos sabías de eso. Preguntas como, si Dios sabía que Adán se iba a revelar, ¿por qué también lo creó? Si Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿por qué lo escogió? ¿Por qué Dios permitió que Job fuera arruinado? ¿Por qué le dio autoridad a Satanás sobre esta tierra? Que es una de las cosas que nosotros no olvidamos. Satanás tiene autoridad porque Dios le permite tener autoridad, porque Él es soberano. Si Dios no le permitiera tener autoridad, Satanás no tiene autoridad. Tiene autoridad ¿por qué? Porque hay un plan, hay un propósito. Otra pregunta, si Dios tiene todo poder, ¿por qué no destruye a Satanás si todo está en la Biblia? ¿Dios tiene el control? Y cuando empezamos a entrar en esta doctrina de la soberanía de Dios, toda esta doctrina, la soberanía de Dios, nos revela lo siguiente, que la definición de soberanía es el gobierno absoluto de Dios sobre toda la creación. Y el libro de Job, en el capítulo 38 al capítulo 40, habla sobre esto. Y dentro de todas las definiciones que nosotros podemos hacernos sobre la soberanía hay una palabra. Y hay una palabra que dice que es altísimo. Dice que Él es altísimo. Dice que Dios es altísimo. Y cuando hablamos de altísimo significa que está por sobre todas las cosas. Por eso, amados, es que nosotros podemos leer en la Biblia, en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 9, que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No podemos nosotros con nuestras actitudes pretender torcerle el brazo a Dios, ni por más bueno que seamos. A Dios no le torcemos el brazo, porque sus pensamientos son más que nuestros pensamientos. ¿Vieron? Alguno dice, yo voy a ayunar para ver que Dios pueda responderme.
En realidad el ayuno no le va a torcer el brazo a Dios. Lo que va a hacer es hacernos más humildes a nosotros para poder aceptar lo que Dios decide por nosotros. Pero no es que a través de un ayuno nosotros podamos decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer, porque Él es altísimo. O sea, está por sobre todo y sobre todas. No hay nada que Él no tenga el control absoluto sobre esa situación. A Dios no lo podemos ni encajonar y no lo podemos manipular. Cuando nos damos cuenta de la soberanía de Dios, nos damos cuenta que Él sabe todo, que Él ve todo y que Él conoce todo. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, el único camino que nos queda, si yo sé de que Dios lo ve todo, ¿dónde podré huir de tu presencia?, decía el salmista. Si fuera a lo alto, allí estás tú. Si fuera a las profundidades de la tierra, allí estás tú. Si volaras al extremo, allí estás tú. Y todo lo que nosotros hacemos, todo lo ve. No hay nada que a Él se le escape. Siempre dijimos dije en alguna oportunidad, Dios tiene ángeles que están filmando tu vida y mi vida. Y están 24/7. Están con una cámara celestial y mientras estás durmiendo, aún mientras estás durmiendo, ese ángel está filmando cómo estás durmiendo. Y cuando te levantas, ¿no? Te levantas apurado, me lavo así. Y Dios queda esperando diciendo, wow, yo quería conversar con Él un ratito, pero no me dio ni tiempo. No alcanzó a tomar nada y se fue a trabajar. Y sigue esperando durante todo el día. Y Él ve todo. Él ve dónde estamos, en el rincón más oscuro, en donde nadie te ve, donde nadie me ve. Allí está Dios. Él lo sabe todo. Porque cada pensamiento que nosotros tenemos es un pensamiento que Él conoce. Lo que usted está pensando de mí en este mismo momento, Dios lo está sabiendo. Pero lo que está pensando de otro también lo está sabiendo. Porque Él lo sabe todo. Y Él conoce todo. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? ¿Quién lo conocerá? ¿Quién sabrá lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros? Podemos nosotros reemplazarlo con una religiosidad aparentemente muy buena, pero ¿y lo que hay en tu corazón y lo que hay en mi corazón? ¿Quién lo conoce? De ahí vienen los engaños. De ahí vienen también los políticos que nos engañan, nos mienten con palabras, pero en su corazón hay arrogancia, hay prepotencia. Pero no solamente ellos, sino que todo ser humano. Entonces, cuando nosotros conocemos de que Dios es soberano sobre todo, que Él ve todo, que Él sabe todo y que Él conoce todo, el único camino que nos queda a nosotros es vivir en santidad. Es tratar de vivir en santidad todos los días de nuestras vidas. Para que esa soberanía de Dios pueda traer sobre nosotros bendición. Para que lo que Él sabe, antes que nosotros se lo pidamos, Él nos pueda entregar lo que nosotros necesitamos. Y eso lo hace nada más cuando una persona, un ser humano, reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador, pero también cuando le permite y se permite vivir en santidad todos los días. Y la santidad es un proceso. Yo me convierto hoy, cuando yo me convertí a los 9 años yo acepté a Jesucristo, yo dije, Señor, yo entendí el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por mí. 9 años.
Por eso abro un paréntesis. Cuando su hijo tenga ya entendimiento, cuando usted sabe de que él sabe lo bueno y lo malo, no permita que se vaya y empiece a vivir la vida sin entregar su corazón a Cristo. 9 años conocí al Señor Jesucristo, pero no me santifiqué, porque vinieron los años, a los 12 me bauticé, me entregaron una palabra que no entendí, y por esa palabra me renegué, hijo de pastor. Empecé a vivir la adolescencia, viví lo que ustedes vivieron. Pero Dios estaba siendo soberano sobre mi vida y había puesto en mi corazón la necesidad de buscar y de conocerle a Él. Y el primer sueldo que yo gané a los 11 años fue para ir a comprarme una Biblia. Y que no me alcanzó la plata para volver desde Neuquén hasta Allen y tuve que venirme caminando por las vías. Siendo las 2 de la tarde, en pleno verano, donde en esa época hacían calores de 40 grados, con el famoso pantalón manga, bota manga ancha, con zapatos con plataforma, ¿tá? Para peor me había ido con un pantalón blanco, caminando por las vías, pero yo venía gozoso y contento porque había comprado mi primer Biblia. La vida pasó, me hice joven, estudié, estuve en el ejército, salí de ahí, conocí a la mejor de las mujeres, me casé con ella, tuvimos nuestros hijos y empezaron tiempos difíciles. Tiempos complicados. Por eso cuando veo a algunas parejas o matrimonios que tienen un niño se desesperan, dicen, ¿cómo va? Nosotros criamos 4. Eran tan rebeldes como los demás, no eran santos. Pero a pesar de todas las situaciones que pasábamos, Dios seguía siendo soberano. Tiempos complicados. Tiempos donde después Dios nos llevó a otro país, sin conocer a nadie ni a nada, sencillamente dependiendo de Él. Tiempos donde una vez en Navidad, me acuerdo que mis hijos dijeron el 25, papá, ¿qué vamos a comer esta noche? Y yo no tenía nada para darle. Pero confiando en este Dios que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce. Y a las 8 de la noche llega una persona con una caja. Y yo le había dicho a mis hijos, no se preocupen, vamos a tener para pasar la Navidad. ¿Qué había en esa caja? De todo. ¿De qué calidad eran esas cosas que habían ahí adentro? Lo mejor. No la mesa que nos compramos para salvar, no, porque a veces en las primicias, ¿cuál es el arroz más barato? El fideo más baratito, la yerba más barata, el azúcar más barata, para poner como primicia.
No, en esa caja venía toda la mercadería, era de primera marca. Pero hermano, ¿cómo hace eso? ¿Por qué lo hace? Porque estaba en el supermercado comprando para mí. Y Dios me dijo, aparta. La soberanía de Dios, cuidando. Y esa noche festejamos. Pasaron los años y en algún momento la cosa se puso difícil, más difícil. Nos robaron todo lo que teníamos como capital, se lo llevaron de la noche a la mañana, no nos dejaron nada. Un equipo de 10 vendedoras, todas se fueron de un solo viaje y me dejaron sin nada. Y empezar a confiar en que Dios conocía la realidad que estaba pasando. Tan grave fue la cosa, tan difícil fue la cosa, que en un momento dado había un río que me decía, yo te doy la solución. Yo tengo la solución para ti. Y otra vez. La soberanía de Dios. Diciendo no, yo tengo la solución. Tiempos complicados. Por eso cuando alguien viene y me dice, o veo por ahí que alguien dice, yo quiero ser pastor. Dios es un Dios que es soberano sobre todas las cosas. Pero ese niño de 9 años que había sido impresionado por el Espíritu Santo estaba todavía dentro y todavía estaba diciendo, aquí estoy. Pasaron tantas cosas. Una vez por equivocación, una camioneta raudamente viajando para poder llegar, poder alcanzar a entrar antes que se cierren las puertas de la cárcel, para poder dejar a ese hombre. Semana Santa. Cuando pregunté y dije, ¿por qué, Señor? El que iba adelante, pastor, porque en Semana Santa necesitan los presos de que usted le hable de Cristo. Cinco días por equivocación ahí adentro. ¿Cuál era mi
trabajo. Hablar de Cristo. La soberanía de Dios. Por sobre todo lo que yo pensaba. Dios estaba ahí. La soberanía guardando, cuidando, protegiendo mi vida, dándome lugares de privilegios, sin que supieran quién era yo. Pero el Espíritu Santo guiando a cada oficial para que me dieran lo mejor, para que me trataran de la mejor manera, para que no me humillaran como podían humillar a cualquier otro. Yo no sé qué está pasando en su corazón. Yo no sé por qué estoy diciendo esto. Mi esposa sabe que es la primera vez que digo esto. Yo sé lo que significa la soberanía de Dios. Luego vinieron cosas que nos dejaron en la calle, personas en quien confiamos y que de la noche a la mañana nos dejaron absolutamente en la calle. Edificios de 3, 4 pisos totalmente vacíos, porque habíamos confiado en una persona y esa persona una noche, en un termo muy grande, cargaron absolutamente todo lo que había ahí en ese edificio y se lo llevaron. Y la pregunta era, Dios no está. ¿Por qué Dios permite esto? Porque yo soy soberano. Amados, conocí a un niño de 9 años que entregó su corazón a Cristo y que hoy a los 62 años de edad puedo decir de que Dios ha sido soberano sobre toda mi vida y la vida de mi esposa y de mis hijos. Porque Él ve todo, Él sabe todo, porque Él conoce todo. Entonces cuestionar a Dios, animarnos a cuestionar a Dios, animarnos a hacerle preguntas que son más una falta de respeto que otra cosa. El Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, le dice, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti que tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos? ¿Y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con reja y puse límite a sus orillas. Dije, de aquí no pasarás. Aquí se detendrán tus orgullosas olas. Y usted sabe que cuando usted va al mar, a usted no ve el mar hacia abajo, sino ve el mar hacia arriba. Porque si usted lo mira, usted ve que el mar hace esto. ¿Quién le puso esos límites?
¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? Contéstame. ¿Quién en esta noche aquí puede ayudarle a Job? ¿Quién puede ayudarle a Job para poder responder estas preguntas del capítulo 38 y capítulo 39 y capítulo 40 de Job? Cuando Dios le pregunta sobre todas estas cosas. ¿Dónde estabas tú cuando empecé a hacer crecer en el vientre de una madre los huesos y empecé a formarlos? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando en el monte las cabras paren y no saben cómo los paren, pero sin embargo están allá arriba? ¿Dónde estabas tú? Por eso es que la soberbia de nosotros los hombres nos está llevando a una ruina moral, espiritual, económica, porque creemos de que nosotros podemos cuestionar a Dios, porque nosotros podemos cuestionarlo y preguntarle y hacer de que Él haga lo que nosotros queremos, cuando este Dios maravilloso fue el que creó la tierra. Ni un científico todavía en el mundo aquí en esta noche puede venir y decirme cómo crecen los huesos dentro del vientre de una madre. ¿Qué nos queda? Vivir en santidad. ¿Qué nos queda? Entiendo de que Él lo ve todo, que Él lo sabe todo, que Él lo conoce todo. Vivir en santidad. Porque sencillamente digo, Él es altísimo y Él está por sobre todas las cosas. Señor, ¿dónde estabas tú cuando llegamos a este país de nuevo y después de haber sido gerente de operación y haberte rodeado de gente, tuviste que agarrar nuevamente una bicicleta y empezar a pedalear 12 horas para que en medio de las chacras ir vendiéndoles galletitas y vendiéndoles golosinas a los kioscos y a los negocios que podía encontrar para poder sostener a su familia? Y la pregunta del hombre es, ¿dónde estás? ¿Por qué, Señor? No haga preguntas tontas, porque esas preguntas las hice yo. Preguntas tontas. Y Dios me dice, porque yo soy soberano. Señor, ¿dónde estás tú en este tiempo en donde hace 3 años y medio que estamos luchando y estamos esforzándonos para poder salir adelante con todo este tema de las operaciones de mi esposa? ¿Dónde estás tú, Señor? Y otra vez la respuesta. Yo soy soberano. Yo soy el Altísimo. Yo estoy por sobre todo lo que puedan estar pasando. Por eso, la palabra de Dios dice que al amigo Dios lo mira de lejos. Más con el humilde está su morada. Porque no cuestionamos. Porque sabemos que Él sigue siendo soberano. Señor, ¿cómo pudiste hacer pasar a Job? ¿Cómo le pudiste entregar la vida, todos los bienes de Job a Satanás? Porque yo soy soberano. Por eso, amados míos, no
no nos llenemos de esa actitud de arrogancia con la cual nosotros trabajamos muchas veces nuestras vidas y queremos formarlas de esa forma. Porque Dios va a seguir siendo soberano y altísimo a pesar de que nosotros le cuestionemos. Él va a hacer lo que Él quiera, porque Él es dueño y Señor de todo. Y lo mejor que podemos hacer es decirle, Señor, yo sé que ves todo, yo sé que tú sabes todo, yo sé que conoces todo, lo único que quiero es vivir en santidad para ti. Y cuando esa es nuestra actitud, Dios vuelve a repetir, si ustedes se acercan a mí y me obedecen, yo les voy a bendecir. Este es el Dios que nosotros adoramos. Este es el Dios que nosotros invitamos a que la gente conozca. Es el Dios verdadero, el Dios que ha creado absolutamente todo, lo que nosotros conocemos y lo que no conocemos. ¿Va a cambiar su actitud? No. ¿Va a cambiar su posición? No. ¿Se va a sentir intimidado por nosotros porque nosotros le pedimos que haga algo si no nosotros le dejamos? No. No. No lo va a hacer. Sencillamente porque Él es soberano. Y cuanto antes nosotros podamos reconocer esto en nuestras vidas, cuanto antes también las bendiciones de Dios empiezan a venir sobre nosotros. Alguien me dijo hace un par de horas atrás, qué vida, ¿eh? Yo le dije, pagá el precio que yo he pagado y vas a estar de la misma manera o mejor de la que yo estoy hoy. Porque tengo un Dios que es soberano. Y toda mi vida, Dios ha sido soberano. Y Él va a seguir siendo soberano, porque lo único que pretendo es seguir viviendo en santidad para que Él siga estando cerca mío. Pero pastor, ¿por qué? Si ya crió a sus hijos justamente por eso. Porque aún mis nietos, nuestros nietos, tienen que saber quiénes fueron sus abuelos. Porque la vida, hermanos, no se termina con criar a los hijos. La responsabilidad continúa más allá de eso y sigue siendo aún con nuestros nietos. Pero tenemos que tomar decisiones de no cuestionar a Dios sobre las cosas que Él nos permite vivir, porque detrás de eso hay un plan y hay un propósito. Ajustémonos a eso, porque Dios sigue siendo soberano. Y Él hace lo que quiere. Amén. Cierra sus ojos. Queremos darte gracias, Señor. Sé que ha sido distinto, pero es la vida. No hay mayor autoridad, Señor, que cuando uno habla de lo que uno ha vivido. No hay mayor enseñanza que podamos dar de nuestras propias que de nuestras propias experiencias. Porque ahí hay peso de gloria, Señor. Y esta noche tal vez vinimos cuestionando algunas cosas. O alguno de los que nos están escuchando ha cuestiona tu soberanía.
pero nosotros conocemos y reconocemos que tú lo ves todo, que tú lo sientes todo, que tú lo conoces todo. Y también aceptamos, Señor, que el único camino que nos queda es vivir en santidad. Oh Dios de la gloria, yo te pido que a los que estamos aquí, una unción de tu presencia pueda venir sobre sus cabezas. Que esta noche sea una noche, Señor, donde haya un antes y un después, con respecto, Señor, a lo que están viviendo. Tú eres soberano y te reconocemos como tal. Tú eres el que sana en el tiempo que corresponda cuando ve un corazón humillado, un corazón dispuesto a creerte de que tú puedes sanar. Tú eres un Dios eterno que puede darnos salvación y no solamente una salvación perenne que pueda ser solamente para este mundo, sino que más allá de eso nos das una salvación eterna. Señor, oramos por la humanidad. Oramos por esta ciudad de General Roca para que definitivamente, Señor, el mensaje de salvación llegue y puedan darse cuenta de que Dios es soberano y que tú eres el que permite cosas porque tienes propósitos eternos. Señor, muchas gracias te damos. Queremos, Señor, expresar de que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios a quien adoramos, Señor. Tú eres el Dios a quien cantamos. Tú eres el Dios a quien honramos eternamente, Señor. Gracias, Señor. Póngase en pie y vamos a adorar, Señor.